En la presente clase comenzaremos a desarrollar la unidad temática relativo al comercio internacional. A modo de introducción, hay que dejar algunos conceptos claros que, aunque son muy simples, son el punto de partida para comprender las relaciones de los estados y el comercio internacional. En el comercio internacional tenemos que partir de la idea de que resulta necesario el acuerdo entre estados para que se establezcan relaciones comerciales entre ellos. En otras palabras, si un productor de un país quiere vender sus mercaderías en otro país, va a necesitar previamente de que haya ciertos acuerdos entre ambos países, es decir, el país de origen de la mercadería y el país donde se quiere introducir esa mercadería, para que se puedan establecer las relaciones comerciales. Puede ser que un país prohíba, para que ustedes tengan un ejemplo más exacto, la importación de ciertos productos en sus mercados. Por ejemplo, prohíba la introducción de carne bovina que tenga origen en ciertos países porque en ese país el ganado se ve afectado de ciertas enfermedades, como por ejemplo la aftosa. Entonces, en esos casos, un productor ganadero de diríamos, en un país que tiene aftosa, no podrá introducir esa mercadería o no podrá vender esa mercadería en países en donde esté prohibido el ingreso de carne bovina que tenga su origen en países que aún están afectados por la aftosa. Los otros tipos de acuerdos que pueden darse entre los países pueden no estar referidos, por así decirlo, a la prohibición o a la admisión de ciertos productos para ser comercializados en ese país, pero pueden estar referidos, por ejemplo, a acuerdos sobre derechos aduaneros. En este caso, cuando hablamos de derechos aduaneros, hablamos de tributos o impuestos que debe pagar un producto comercial para poder ingresar al mercado de un país. Es decir, si un producto que se comercializa en un país ha de ser comerciado en otro país, en primer término deberá, por así decirse, pagar un impuesto, es una tasa aduanera o derecho aduanero para poder ingresar a ese país y ser comercializado allí. Bueno, de todas estas cuestiones se ocupa el régimen jurídico del comercio internacional. Y ese comercio jurídico del comercio internacional va a estar constituido por una serie de tratados internacionales celebrados entre estados o entre territorios aduaneros. Por ejemplo, el caso de los procesos de integración pueden constituirse en territorios aduaneros, es decir, en esos casos el producto puede entrar por cualquier Estado, pero paga una sola vez el derecho, el derecho aduanero que deben pagar las mercaderías que son producidas
o que provienen o tienen su origen fuera de ese grupo de países que constituye ese proceso de integración, ese territorio aduanero, y luego no importa en qué país termine comercializándose en ese territorio aduanero conformado por varios países, bastando que pague una sola vez el tributo y no sin importar el país en que en definitiva va a ser comercializado. Por ejemplo, un producto que ingresa a la Unión Europea, por dar un ejemplo, vía España, pagará un derecho de importación cuando ingrese al territorio español, pero si es comercializado luego en otro país, por ejemplo, Francia, no deberá pagar ningún derecho aduanero cuando sea introducido en el territorio francés, porque tanto Francia como España son parte de la Unión Europea, que es un territorio aduanero por sí mismo. Hay otros casos de territorios aduaneros que pueden darse dentro de un mismo país, aunque no sean estados independientes. El caso de Hong Kong y Macao en el supuesto de China. Pero retomando lo dicho anteriormente, en el comercio multilateral vamos a encontrar, por así decirlo, dos tipos de relacionamientos comerciales, con regímenes jurídicos propios. Esto significa que tienen tratados diferenciados de constitución y de regulación. Por un lado tenemos al comercio multilateral, o el régimen jurídico del comercio multilateral, y por otro lado tenemos el régimen jurídico de los procesos de integración económica. Son dos sistemas distintos, son dos regímenes jurídicos distintos, pero ambos están interrelacionados. En el sistema de comercio multilateral, no hay distinciones entre los países por regiones. Es un sistema comercial contemplado para todos los países o territorios aduaneros sin distinciones por región. En estos casos o en este sistema de comercio multilateral se establecen reglas generales que han de regir para todos los países que integren el sistema, propiciándose la liberalización del comercio mediante la eliminación de barreras arancelarias o pararancelarias. Por ejemplo, la eliminación de una barrera arancelaria puede ser la eliminación de un derecho de importación o derecho aduanero por la importación de productos, o la disminución de los derechos que se cobran por este concepto. La eliminación de una barrera paraarancelaria podría ser, por ejemplo, eliminar ciertas exigencias a determinados productos que tengan que ver con cuestiones de salud o u otras. Por ejemplo, no se le exige que el producto reúna determinadas condiciones y con eso, o que no se tengan que cumplir con ciertos trámites aduaneros, más allá del pago de derechos aduaneros de importación. Y en ese caso se denominan a estas trabas, entre otras que se pueden mencionar, como barreras pararancelarias. Son diferentes al pago de tributos o impuestos, pero también inciden en la posibilidad de facilitar o obstaculizar el comercio internacional.
Los procesos de integración se verán en la próxima unidad temática, por lo cual en esta oportunidad no serán desarrollados. En esta unidad temática, en esta clase, solamente se desarrollará el sistema multilateral de comercio que vuelve a reiterarse aquí, la liberalización del comercio mundial mediante la eliminación de barreras arancelarias o pararancelarias sin distinción de países o territorios aduaneros por regiones. Por lo pronto, el sistema del comercio multilateral se estructura y se organiza alrededor de una organización internacional que es la Organización Mundial del Comercio, también denominada por sus siglas OMC. Eh, La OMC constituye la base jurídica e institucional del sistema multilateral del comercio. Es una organización que tiene una estructura de gobierno y sus funciones están directamente relacionadas con el desarrollo del comercio internacional. Y en el marco de la Organización Mundial del Comercio existen acuerdos comerciales. Estos acuerdos comerciales son tratados celebrados entre estados, que son anteriores a la Organización Mundial del Comercio y también pueden celebrarse acuerdos comerciales posteriores a su creación. Y aquí es lo que hay que destacar, el régimen jurídico del comercio internacional está dado por los acuerdos que integran el tratado que crea la OMC, que es el Acuerdo de Marrakech. Su tratado internacional, el tratado fundacional, es el Acuerdo de Marrakech, celebrado en el año 1994. La sede de la Organización Mundial de Comercio se encuentra en Ginebra, Suiza, y comienza a funcionar el 1 de enero de 1995. Actualmente, en el año 2023, cuenta con 164 miembros. Conforme lo establece el artículo 2 del Acuerdo de Marrakech, su función esencial es el de ser el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus miembros, en todos los asuntos relacionados con los acuerdos e instrumentos jurídicos conexos, incluidos los anexos del acuerdo fundacional o acuerdo de Marrakech. En ese sentido, y aquí cabe destacar, la Organización Mundial del Comercio es, por así decirlo, la heredera de un sistema de negociación en el comercio internacional que estuvo dado por lo que se denomina el GATT, em, que es el Acuerdo General de Aranceles y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT por sus siglas en inglés. En el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio se celebraron una serie de tratados comerciales que hereda la OMC y respecto de los cuales tiene por función preservar su aplicación
y, por así decirlo, controlar también cómo se aplica y cómo se aplican, perdón, esos acuerdos y cómo se desarrolla el comercio internacional en base a los mismos. En esta filmina vemos cuáles son las funciones fundamentales de la OMC. Su propósito primordial es contribuir a que el comercio se desarrolle con fluidez, libertad y previsibilidad, para lo cual administra los acuerdos comerciales, es lo que se les explicó eh, anteriormente. Esto es decir, controla que sean aplicados y de alguna manera observa cómo se desarrolla la aplicación de esos acuerdos comerciales. Sirve también como un foro para la realización de negociaciones comerciales. Si hay disputas o diferencias entre los estados sobre la aplicación de las normas OMC, es decir, este conjunto de acuerdos relativos al comercio internacional que se dan en el marco de la Organización Mundial del Comercio, por eso hablamos de norma OMC, sirve como establece un sistema, la OMC, de solución de controversias que tiende a la resolución de los conflictos. Esta ha sido una de las funciones en las que mayores resultados positivos se han obtenido a partir de la implementación de la OMC. También examina las políticas comerciales nacionales, tiende a posibilitar herramientas o instrumentos para mejorar la capacidad comercial de los países con economías en desarrollo y también coopera con otras organizaciones internacionales en lo que hace a su ámbito de funciones. Por ejemplo, coopera con Naciones Unidas para la adopción o realización de decisiones o realización de estudios en materia de desarrollo comercial, de lo cual también se ocupa la Organización de las Naciones Unidas, aunque desde otra perspectiva, una perspectiva diferente de la OMC, porque sus funciones no son las que tiene la OMC. Por ejemplo, Naciones Unidas puede servirse de datos que le puede proporcionar la Organización Mundial del Comercio para el desarrollo de estudios o para promover acciones en pos del desarrollo de los pueblos que estén relacionadas con el comercio internacional. A título de ejemplo, aquí se indican algunos acuerdos comerciales, o los principales, que se dan en el marco de la OMC. Por ejemplo, los acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías, como son el acuerdo sobre la agricultura, el acuerdo sobre textiles y el vestido. Hay otro acuerdo general sobre el comercio de servicios y anexos. En este caso, el comercio, y aquí hay que hacer una salvedad, no necesariamente ha de ser sobre mercancías. Por ejemplo, el comercio de calzado o el comercio relativo a la vestimenta o a ciertos sectores agrícolas como el trigo, la soja. También hablamos de comercio cuando se habla de comercio de servicios. El comercio de servicios puede referir, por ejemplo, a la prestación de servicios bancarios, empresas bancarias que quieran desarrollar su actividad comercial en otros países distintos a los de su casa matriz, por dar un ejemplo.
También hay acuerdos sobre los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Por ejemplo, derechos de propiedad intelectual en materia de medicamentos, que en definitiva son también mercancías, objetos del comercio. Y hay otros acuerdos que se denominan acuerdos comerciales plurilaterales, que son los que se citan en la filmina. A título de ejemplo, solo mencionaré uno, por ejemplo, el acuerdo sobre productos lácteos. Estos son los acuerdos que integran también el acuerdo de Marrakech y respecto de los cuales la Organización Mundial del Comercio ejerce sus funciones. Hay otros acuerdos que están incorporados en el anexo del acuerdo de Marrakech que refiere, por ejemplo, para dar un ejemplo y no ahondar más, refiere a el entendimiento sobre solución de diferencias, que es un acuerdo que establece un sistema de solución de controversias relacionadas con normas OMC. Bueno, lo fundamental en el sistema OMC son sus principios, porque estos principios van a estar presentes en todos los acuerdos internacionales que se celebren en materia de comercio internacional multilateral en el marco de la OMC. Son los principios que insuflan el sistema OMC, que están en su base. Son ideas fundamentales que rigen y orientan la acción de la OMC y sus miembros en el comercio internacional. El principio fundamental es el principio de igualdad de trato. En función de eso se sostiene que el sistema de comercio debe ser no discriminatorio. En otras palabras, un país no debe discriminar entre sus interlocutores comerciales. ¿Qué significa esto? Los países establecen, como habíamos dicho, relaciones comerciales. Esas relaciones comerciales generalmente se entablan con más de un país. Entonces, en el trato que se da a los productos o servicios, ¿no?, que se originan en otro país, no debe haber distinciones entre los estados con que ese país comercia. Entonces, supongamos, esa es la base esencial. Si yo admito un país que introduzca en mi mercado mercaderías, por ejemplo, a una determinada, a un determinado monto de un tributo aduanero, debo darle el mismo trato a la mercadería que proviene de otro país. Es decir, no le puedo cobrar más a otro país cuando le estoy comprando otro derecho de importación a otro país. De ese principio no discriminatorio o principio de igualdad de trato, a su vez, se derivan otros principios. El de la nación más favorecida y el de trato nacional. Conforme al principio de la nación más favorecida, si se concede una ventaja especial a un país, se tiene que hacer lo mismo con los demás miembros del OMC. Es a lo que referí. Aquí vale el ejemplo dado cuando se explicaba el principio de igualdad de trato. Pero también este principio tiene su reflejo en materia de mercaderías nacionales a través del principio de trato nacional. Dentro de un país, en el mercado de ese país, por así decirlo, que constituye ese país, deben tener el mismo trato
los productos nacionales que los extranjeros. Una vez que han ingresado a ese país. Es decir, la mercadería de un país extranjero A ingresa al territorio de un país B. Este país B puede exigirle el pago de un derecho de importación, o un derecho aduanero por la importación de ese producto. Pero una vez que ingresó al mercado, una vez que pagó ese derecho aduanero, no puede estar sujeto a impuestos diferentes por su origen extranjero a los que pesan sobre los productos que se producen y comercializan en ese mismo país. Así, por ejemplo, supongamos que se importen productos elaborados del tomate como salsa de Italia en Argentina. Argentina podrá cobrar un derecho aduanero por esos productos por ser extranjeros, por provenir de Italia, pero una vez que se pagó ese tributo en aduana, luego no le pueden aplicar impuestos distintos a los que se aplican a las salsas de tomate producidas en nuestro país, por el solo hecho de ser un producto proveniente de otro país. También la OMC propugna que el comercio sea más libre, ya habíamos hablado de esto, tiende a la reducción de los obstáculos comerciales, busca un comercio más previsible, es decir, lo que se pretende es que las empresas, los inversores, los gobiernos extranjeros tengan la seguridad de que no se establecerán arbitrariamente obstáculos comerciales. Em, Y a su vez busca también que los tipos arancelarios y los compromisos de apertura de los mercados se vayan consolidando, se vayan reafirmando en este marco de la OMC. Se busca un comercio más competitivo, es decir, se desalientan prácticas desleales como subvencionar ciertas exportaciones para o ciertos productos por parte del gobierno para que reduzcan sus precios y con eso competir mejor frente a otros productos que no tienen, por así decirlo, este tipo de subvenciones o ayudas por parte de sus países. Y también se busca, este es otro propósito, lograr que países menos adelantados, menos desarrollados, con menos capacidad para competir comercialmente, puedan sumarse al comercio internacional y, por supuesto, producir así más riquezas y obtener también mayores ingresos. En ese sentido, dentro de las medidas que se adoptan en el marco de la OMC, es otorgar a estos países menos adelantados, menos desarrollados, cierto tiempo para adaptarse a las reglas OMC o otorgarles algunos privilegios especiales o una mayor flexibilidad que a países que están en mejores condiciones comerciales. Ahora, el principio de igualdad de trato contempla excepciones, no es un principio absoluto, estas excepciones son muy variadas, las encontramos en la normativa OMC o pueden ser establecidas por acuerdo de partes. Pero básicamente estas excepciones van a estar dadas por las siguientes que vamos a ver y que están en los acuerdos OMC que constituyen la base para todas las excepciones.
Em, Hay excepciones que hacen a sistemas de preferencias aduaneras anteriores al GATT. Recuerden que el GATT es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Ciertos grupos de países contemplan, por así decirlo, preferencias aduaneras o posibilitan o facilitan el comercio entre ellos y crean situaciones diferenciadas en sus relaciones comerciales con otros países ajenos al grupo que integran. Por ejemplo, el Benelux, el Commonwealth, que eran anteriores al GATT. Esos se ha respetado, esos acuerdos anteriores al GATT y estos grupos de países que conforman estos bloques pueden preservar sus preferencias aduaneras, excepcionando el principio de igualdad de trato. Lo mismo respecto de países o grupos de países que constituyan una unión aduanera o zona de libre comercio, conceptos estos que se desarrollarán en oportunidad de tratar lo relativo a los procesos de integración. También en ciertas situaciones el sistema OMC permite adoptar medidas restrictivas de las importaciones si hay dificultades en la balanza de pagos de los estados. Estas dificultades refieren a que hay desequilibrios en el comercio internacional de un estado, por cuanto puede darse que las importaciones en su monto total superen lo que el país, los ingresos del país por exportaciones. Otras excepciones son adopción de excepciones generales. Por ejemplo, un país podría adoptar restricciones por razones de salud pública, impide el ingreso de un producto por entender que pone en peligro la salud pública de la población de ese estado, de orden público, de moral, etcétera. Son salvaguardas generales o excepciones generales que están previstas en los tratados o en los acuerdos OMC. Hay otras cláusulas que son las de salvaguardia de carácter general o derogaciones en circunstancias excepcionales no definidas, que bueno, pueden dar lugar y han dado lugar estas excepciones en particular a diversos casos ante la OMC, donde se discute si realmente las excepciones se configuran o no en el caso particular de trabas que se han puesto a ciertos productos. También otra excepción es los estados parte pueden aplicar aranceles diferenciados en sus relaciones comerciales con países en desarrollo, pero siempre en pos de favorecer el comercio de los productos que son originarios de esos países. Bueno, si bien el programa no lo exige, em, mm, acá damos para que tengan una idea, reflejamos la estructura orgánica del OMC en sus órganos principales, los más destacados, lo más importante. Hay otros órganos, pero eh, estos serían los órganos centrales del OMC, los órganos contemplados en el tratado de la OMC y que a su vez podrían crear, estos órganos pueden crear otros órganos y de hecho así es, que se denominan órganos subsidiarios. Pero los órganos contemplados en el Acuerdo de Marrakech, los órganos principales,
son los que podemos observar en la presente filmina, que serán explicados brevemente para que puedan comprender o se pueda comprender cuál es la estructura orgánica en sus aspectos más básicos de la OMC. Por lo pronto, la OMC es una organización internacional, tiene personalidad jurídica propia, tiene una estructura orgánica, estable, permanente, que es la que conduce a la OMC y es la encargada de cumplir con las funciones de la OMC. El órgano principal es la conferencia ministerial, están representados todos los países o todos los miembros de la OMC, porque la OMC también está constituida por territorios aduaneros que no necesariamente son países, y es el que adopta los grandes lineamientos de la política que se ha de seguir por la OMC. Y usualmente se reúne cada 2 años, a los máximos niveles de los órganos de cada país. El Consejo General es el órgano que le sigue en orden de importancia. Cuando la conferencia ministerial no se encuentra en funciones, es el órgano que lleva adelante las funciones de la conferencia ministerial y obviamente de la implementación de los lineamientos que trace la conferencia ministerial. En el Consejo General también están representados todos los países o está integrado por representantes de todos los miembros de la OMC y puede reunirse varias veces al año. Em, el Consejo General también cumple funciones referido al examen de las políticas comerciales y también integra el sistema de solución de diferencias como órgano de solución de diferencias. Luego hay consejos cuya función esencial es todo lo relativo a la aplicación, monitoreo y desarrollo de los acuerdos de la OMC según las funciones de cada uno de estos consejos. Está el Consejo del Comercio de Mercancías, el de Comercio de Servicios, el de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual. Que rinden informe al Consejo General. Y otro de los órganos esenciales es la Secretaría de la OMC. La Secretaría de la OMC es un órgano que está a cargo de un director general, que no es el único funcionario o agente internacional, pero sí la cabeza más visible en la Secretaría, el que está a cargo de la Secretaría General. Y esta secretaría cumple funciones administrativas, ayuda, por así decirlo, en los actos que cumplen los demás organismos, pero también tiene un rol muy importante en la representación de la OMC y en el planteamiento o el impulso de ciertas políticas de la OMC sobre el cual finalmente deberá tomar decisiones la conferencia ministerial o el Consejo General. Tiene otros funcionarios, directores adjuntos y una planta de personal bastante numerosa. Pero, cabe reiterar, la cabeza visible de la Secretaría, y es quien representa a la OMC, es el director general. Actualmente a cargo de la Secretaría se encuentra a cargo de una directora general. Se hará una breve referencia al sistema de solución de diferencias de la OMC, que es un sistema de solución pacífica de controversias relacionados con los acuerdos del comercio multilateral en el marco de la OMC o celebrados en el marco de la OMC, fundamentalmente.
Em, este sistema de solución de diferencia obviamente aporta previsibilidad al régimen jurídico que establece la OMC, previsibilidad en su aplicación, porque cualquier Estado que entienda que en sus relaciones comerciales con otro Estado no se ha observado por parte del otro Estado, del Estado con que comercia, alguna de las disposiciones de la OMC, puede acudir a este sistema de solución de diferencias para zanjar cualquier disputa al respecto. Sistema que contempla también la posibilidad de aplicar algún tipo de sanción por parte del país que no cumpliera con las decisiones adoptadas en el marco de este sistema de solución de diferencias. El Consejo General del OMC tiene aquí un rol también para la resolución de disputas, pero en este sistema adopta el nombre de órgano de solución de diferencias. Sus funciones están desarrolladas en un acuerdo que integra que también está bajo la administración de la OMC, que es el Entendimiento sobre Solución de Diferencias. Es uno de los acuerdos anexos al Acuerdo de Marrakech. A su vez, también el Consejo General puede establecer grupos especiales para vigilar la aplicación de las resoluciones y recomendaciones que se adopten en este sistema de solución de diferencia y autorizar la adopción de medidas de retorsión, a las que se hará breve referencia cuando se vea la próxima filmina, en caso de no aplicación de las recomendaciones. Aquí pueden ustedes ver en esta filmina un cuadro que desarrolla las distintas etapas que pueden cumplirse o llegar a cumplirse o que se prevé que se cumplan según fuere el caso, y ya se explicará esto, en el sistema de solución de diferencias de la OMC. Por lo pronto, si hubiere algún desacuerdo entre dos países o más respecto de la aplicación de una norma OMC, es decir, uno de los acuerdos comerciales celebrados en el ámbito de la OMC, los estados deben iniciar un proceso que se denomina proceso de consulta, en donde deben abordar una negociación directa entre ellos a los fines de resolver las disputas. Si en el plazo de 60 días no llegan a una solución, cualquiera de los dos países o cualquiera de los estados involucrados en la disputa, no necesariamente tienen que ser dos países, pueden ser más, pueden acudir ante el órgano de solución de diferencias que establece un grupo especial, un panel de expertos para determinar, bueno, si ha habido o no una violación a las normas OMC y puede, en su caso, efectuar recomendaciones para que esas distorsiones se salven en las relaciones comerciales de los países involucrados en la disputa. Finalmente, estas recomendaciones se dan a través de un informe que emite el grupo especial y el órgano de solución de diferencias ha de adoptar ese informe, puede también no adoptarlo, pero en caso de que lo adopte y que adopte las recomendaciones que el informe sugiera, la parte que podría considerarse perdedora o vencida en esta disputa deberá cumplir o introducir los cambios necesarios para cumplir con las recomendaciones. También podría darse el caso de que esa parte perdedora se disconforme
con las recomendaciones o el informe adoptado por el órgano de solución de diferencia y acuda al órgano de apelación para que sean revisado ese informe. En ese caso, en el supuesto de que se siguiera manteniéndose como parte perdedora total o parcialmente, según cómo haya prosperado la apelación en relación al informe, bueno, si se ha encontrado que ha incumplido alguna norma OMC, debe tomar las medidas que se le haya impuesto en el informe o por el órgano de apelación según el resultado de esa revisión que hace o examen que hace el órgano de apelación. Si no cumpliere las medidas que se han dispuesto, em, las partes pueden negociar una indemnización hasta que se dé pleno cumplimiento, o puede también la parte vencedora acudir al mecanismo de la retorsión. Es decir, puede aplicar medidas que restrinjan su comercio respecto con la parte perdedora, aunque esas medidas impliquen también violar normas OMC, pero aquí es permitido porque es para mm, en respuesta, ¿no es cierto?, o para compeler a la parte perdedora que cumpla con lo decidido en el sistema de solución de diferencia. Obviamente esas medidas tienen que estar autorizadas previamente por el órgano de solución de diferencia, esto es por el Consejo General. En principio tiene que ser en el mismo sector que se dio la infracción a la norma OMC, supongamos que se dio en el comercio de textiles, tendría que aplicarse si hay un comercio, si también el país vencedor, diríamos, comercia con el perdedor en materia de textiles. Por ejemplo, no solo el vencedor no solo vende textiles al país perdedor, sino que también compra textiles a ese país perdedor, ahí tendría que aplicar la retorsión en ese sector. Pero si no hay un comercio recíproco en un mismo sector, podría aplicarlo recién en otros sectores. Por último, eh, retomamos en esta última, valga la redundancia, última filmina, la temática de los bloques regionales como excepción a la aplicación del principio de la nación más favorecida. Esta alusión a los bloques regionales es básicamente una introducción, por así decirlo, a los procesos de integración que se verán en la siguiente clase. Los procesos de integración económica tienden a la constitución de mercados comunes y se establecen como zona de libres comercios o como uniones aduaneras. Como ya se dijo en una filmina anterior, estos conceptos serán explicados luego en una próxima clase. Pero básicamente lo que aquí se quiere remarcar fundamentalmente es que estos procesos de integración, ya sea que constituyan zonas de libre comercio o que constituyan uniones aduaneras, están contemplados por el sistema del comercio multilateral como una excepción a el principio de trato igualitario, o principio, en este caso, en la versión del principio de la nación más favorecida. Em, en función de eso, también es que estos acuerdos o estos procesos de integración
cuando se constituyen deben ser comunicadas su existencia al GATT o su constitución perdón, a la Organización Mundial del Comercio, puesto que son una excepción al principio del comercio multilateral de trato igualitario, en este caso más específico, del principio de la nación más favorecida. Con esto cerramos esta unidad temática en lo que hace al comercio multilateral regulado a través de la Organización Mundial del Comercio.